Hola queridos amigos, hoy vamos a hacer un poco de tarot interactivo vidas pasadas para ver o bien qué fuimos o dónde estuvimos o qué misión posiblemente no terminamos. Miren, si hay una carta a la vuelta, más vale 2, más vale 3. Así que vamos a conectarnos con esto mientras ustedes meditan y vamos a elegir opciones. La primera opción, la segunda, la tercera y la cuarta, como siempre. Primera opción, alimento y hambre. Interesante. Vayan pensando cómo esto se representa en sus vidas actuales, ¿no? Sobre todo si tenemos problemas en la alimentación, si tenemos problemas en llegar a fin de mes, todas estas situaciones que manifiestan el alimento y el hambre, el significado de nuestras vidas, tanto a nivel físico como mental, como emocional o espiritual, ¿no? ¿De qué tenemos hambre? ¿Qué nos faltó? ¿Cómo es nuestra necesidad de cubrir estas necesidades, básicamente repitiéndome? Entonces, tiene que ver con experiencias por las que obviamente sufrimos, atravesamos dolor y que tienen que referirse básicamente al ámbito de la alimentación. Entonces, empiecen a analizar, canalicen cómo se manifiesta esto, sobre todo en el presente, en el ámbito de la salud, en las bulimias, anorexias, cómo afecta eso, sobre todo si venimos con signos que manifiestan tanto esto como Virgo o Tauro, por ejemplo, ¿no? En la segunda carta, ¿cómo te sentís con esta energía? El sumo o la suma sacerdotisa. ¿Y cómo influye esto? Que tiene que ver, ¿saben qué? Esta carta no solo habla de vivencias en el mundo interior, en el mundo espiritual, habla de lugares, habla de dominios, habla de poder, de reclusiones, entonces de votos. Muchas veces en esta vida no logramos encontrar el amor, no logramos encontrar los beneficios económicos materiales, porque en estas vidas hicimos votos, votos de castidad, votos de pobreza, sobre todo si nos gusta mucho estar en soledad o nos encontramos en estos ámbitos más allá del gusto, ¿no? Y nos sentimos solos. Esto es a veces, como digo, a gusto de uno o a disgusto de uno, muchas veces porque queremos, otras veces porque no tenemos otra opción. Entonces, por un lado, el mundo místico, el mundo espiritual, pero por otro lado, cómo se significa la vida actual cuando queremos formar una familia, tener hijos y ser felices, encontrar amor o tener abundancia o buena relación con la familia. Seguramente tiene que ver con esto, con lo que has sido en vidas pasadas, por los lugares de claustro que hayas transitado, con este deseo de soledad y esa devoción a Dios que en esta vida hace que busquemos parejas súper elevadas y por eso no las encontramos y sufrimos desilusiones y decepciones. En este caso, lo que tenemos que cerrar, sanar, tiene que ver con esto, con lo que fuimos y lo que nuestra alma todavía puede estar deseando cuando nuestro cuerpo, la realidad, pide otras cosas. En la tercera carta, y saltó como era caballería, así nada más saltó. Fíjense qué interesante, porque la caballería tiene que ver con cierto tipo de grupos, asociaciones, ¿no? El caballero, los caballeros. Obviamente este lugar lo que tiene son principios, dogmas éticos, morales, reglas. Entonces fíjense cómo se significa esto en sus vidas. Si estamos buscando a estos, somos mujeres y buscamos una relación que justamente él sea un caballero, él tenga ética y principios, no que seamos nosotras las que los tengamos que sostener, alimentar, mantener, aconsejar, etc. En este caso quizás somos nosotras las que pertenecimos a algún lugar cerrado, algún grupo, ¿no? Como esta idea que muchas veces nos atraen ciertas películas como Los Caballeros de la Mesa Redonda, el Rey Arturo, y estamos como ligados a esas épocas donde había mucho romanticismo y mucho principio y obviamente
la influencia de los padres era muy fuerte, entonces había que respetar esos códigos, esas reglas. Y bueno, si ustedes son los varones, fíjense qué es lo que están buscando en esta vida y no encuentran, porque pertenece a este ámbito de las caballerías, ¿no? Y que en esta vida se puede significar con el trabajo que eligieron, por ejemplo, ¿no? Sobre todo la relación con los caballos o la relación con las Fuerzas Armadas, la seguridad, y cómo quieren ser ustedes de gentilhombres, de respetuosos, y mantener esas normas, esos principios, esas creencias, esos dogmas. Y fíjense cómo eso choca con la realidad cuando el mundo actual pide ideas libres y mucho más flojo en cuanto a los límites que se establecían dentro de estos grupos, estas logias o estos lugares de pertenencia tan cerrados, ¿no? Entonces el valor de la amistad, todo lo que implica pertenecer a este lugar, el uso de las armas, la disciplina, etcétera, etcétera. Y la última carta, venimos a trabajar relación con el padre. ¿Cómo están estos vínculos? ¿Cómo son ustedes como padres? Muchas veces hay un tema acá de padres ausentes, y luego cuando al varón, sobre todo y sobre todo joven, le toca ser padre, le cuesta mucho enganchar con esta energía, sobre todo si tenemos Capricornio, ¿no? Tanto ascendente Capricornio como Sol en Capricornio, o un padre Capricornio, etc. Entonces venimos a trabajar este tipo de relación. ¿Qué significa padre? Padre es el que nos da alimento, es el que nos da el lugar, o debería, ¿no? Sostenernos física, moral y emocionalmente, educarnos, darnos estos valores tipo la caballería de la que estábamos hablando. Luego nuestra madre nos dará ese nido, ese clima de hogar y la parte social, etc. El padre justamente es el que está encargado de prepararnos para la vida, darnos herramientas. Y el respeto, una de ellas, ¿cierto? El respeto a la autoridad, el respeto a las normas y las leyes, etc. Entonces venimos a trabajar no solo la relación con el padre, sino nuestra propia energía de padre, energía yang, de tener bases sólidas, estructura, ser ejes de otras personas a las que nosotros debemos sostener, no soltarle la mano como está en esta imagen que es tan bonita, ¿no? Sobre todo con el débil y el necesitado. Entonces muchas veces aparece esta carta cuando nos cuesta mucho la independización y todavía estamos en la casa de nuestros padres dependiendo de ellos, o al revés, ellos dependen de nosotros y nosotros no podemos tener la libertad que quisiéramos, etc. Bueno, ya saben que tiene que ver con algo que dejamos pendiente. A lo mejor nos dedicamos mucho al trabajo y descuidamos los vínculos familiares. Entonces es esto de lo que tenemos que tomar conciencia en esta vida para poder fluir, para poder luego liberarnos de esta carga y hacer el trabajo que venimos a hacer como misión. Bueno, espero que les haya gustado y espero los comentarios, y si quedó alguna duda, entonces la resolvemos con mucho gusto. Hola queridos amigos, hoy vamos a hacer un poco de tarot interactivo vidas pasadas para ver o bien qué fuimos, o dónde estuvimos, o qué misión posiblemente no terminamos. Miren, si hay una carta a la vuelta, más vale 2, más vale 3. Así que vamos a conectarnos con esto mientras ustedes meditan, y vamos a elegir opciones. La primera opción, la segunda, la tercera y la cuarta, como siempre. Primera opción, alimento y hambre. Interesante. Vayan pensando cómo esto se representa en sus vidas actuales, ¿no? Sobre todo si tenemos problemas en la alimentación, si tenemos problemas en llegar a fin de mes, todas estas situaciones que manifiestan el alimento y el hambre, el significado de nuestras vidas, tanto a nivel físico como mental, como emocional o espiritual, ¿no? ¿De qué tenemos hambre? ¿Qué nos faltó? ¿Cómo es nuestra necesidad de cubrir estas necesidades, básicamente, repitiéndome? Entonces, tiene que ver con experiencias por las que obviamente sufrimos, atravesamos dolor, y que tienen que referirse básicamente al ámbito de la alimentación. Entonces,
empiecen a analizar, canalicen cómo se manifiesta esto, sobre todo en el presente, en el ámbito de la salud, en las bulimias, anorexias, cómo afecta eso, sobre todo si venimos con signos que manifiestan tanto esto como Virgo o Tauro, por ejemplo, ¿no? En la segunda carta, ¿cómo te sentís con esta energía? El sumo o la suma sacerdotisa. ¿Y cómo influye esto? Que tiene que ver, ¿saben qué? Esta carta no solo habla de vivencias en el mundo interior, en el mundo espiritual, habla de lugares, habla de dominios, habla de poder, de reclusiones, entonces de votos. Muchas veces en esta vida no logramos encontrar el amor, no logramos encontrar los beneficios económicos materiales, porque en estas vidas hicimos votos, votos de castidad, votos de pobreza, sobre todo si nos gusta mucho estar en soledad o nos encontramos en estos ámbitos más allá del gusto, ¿no? Y nos sentimos solos. Esto es a veces, como digo, a gusto de uno o a disgusto de uno, muchas veces porque queremos, otras veces porque no tenemos otra opción. Entonces, por un lado, el mundo místico, el mundo espiritual, pero por otro lado, cómo se significa la vida actual cuando queremos formar una familia, tener hijos y ser felices, encontrar amor o tener abundancia o buena relación con la familia. Seguramente tiene que ver con esto, con lo que has sido en vidas pasadas, por los lugares de claustro que hayas transitado, con este deseo de soledad y esa devoción a Dios que en esta vida hace que busquemos parejas súper elevadas y por eso no las encontramos y sufrimos desilusiones y decepciones. En este caso, lo que tenemos que cerrar, sanar, tiene que ver con esto, con lo que fuimos y lo que nuestra alma todavía puede estar deseando cuando nuestro cuerpo, la realidad, pide otras cosas. En la tercera carta, y saltó como era caballería, así nomás saltó. Fíjense qué interesante, porque la caballería tiene que ver con cierto tipo de grupos, asociaciones, ¿no? El caballero, los caballeros. Obviamente este lugar lo que tiene son principios, dogmas éticos, morales, reglas. Entonces fíjense cómo se significa esto en sus vidas. Si estamos buscando a estos, somos mujeres y buscamos una relación que justamente él sea un caballero, él tenga ética y principios, no que seamos nosotras las que los tengamos que sostener, alimentar, mantener, aconsejar, etc. En este caso quizás somos nosotras las que pertenecimos a algún lugar cerrado, algún grupo, ¿no? Como esta idea que muchas veces nos atraen ciertas películas como Los Caballeros de la Mesa Redonda, el Rey Arturo, y estamos como ligados a esas épocas donde había mucho romanticismo y mucho principio, y obviamente la influencia de los padres era muy fuerte, entonces había que respetar esos códigos, esas reglas. Y bueno, si ustedes son los varones, fíjense qué es lo que están buscando en esta vida y no encuentran, porque pertenece a este ámbito de las caballerías, ¿no? Y que en esta vida se puede significar con el trabajo que eligieron, por ejemplo, ¿no? Sobre todo la relación con los caballos o la relación con las Fuerzas Armadas, la seguridad, y cómo quieren ser ustedes de gentilhombres, de respetuosos, y mantener esas normas, esos principios, esas creencias, esos dogmas. Y fíjense cómo eso choca con la realidad cuando el mundo actual pide ideas libres y mucho más flojo en cuanto a los límites que se establecían dentro de estos grupos, estas logias o estos lugares de pertenencia tan cerrados, ¿no? Entonces el valor de la amistad, todo lo que implica pertenecer a este lugar, el uso de las armas, la disciplina, etcétera, etcétera. Y la última carta, venimos a trabajar relación con el Padre. ¿Cómo están estos vínculos? ¿Cómo son ustedes como padres? Muchas veces hay un tema acá de padres ausentes, y luego cuando al varón, sobre todo joven, le toca ser padre, le cuesta mucho enganchar con esta energía, sobre todo si tenemos Capricornio, ¿no? Tanto ascendente Capricornio como Sol en Capricornio, o un padre Capricornio, etc. Entonces venimos a trabajar este tipo de relación. ¿Qué significa padre? Padre es el que nos da alimento.
es el que nos da el lugar, o debería, ¿no?, sostenernos física, moral y emocionalmente, educarnos, darnos estos valores tipo la caballería de la que estábamos hablando. Luego nuestra madre nos dará ese nido, ese clima de hogar y la parte social, etc. El padre justamente es el que está encargado de prepararnos para la vida, darnos herramientas y el respeto, una de ellas, ¿cierto? El respeto a la autoridad, el respeto a las normas y las leyes, etc. Entonces venimos a trabajar no solo la relación con el padre, sino nuestra propia energía de padre, energía yang, de tener bases sólidas, estructura, ser ejes de otras personas a las que nosotros debemos sostener, no soltarle la mano como está en esta imagen que es tan bonita, ¿no?, sobre todo con el débil y el necesitado. Entonces muchas veces aparece esta carta cuando nos cuesta mucho la independización y todavía estamos en la casa de nuestros padres dependiendo de ellos, o al revés, ellos dependen de nosotros y nosotros no podemos tener la libertad que quisiéramos, etc. Bueno, ya saben que tiene que ver con algo que dejamos pendiente. A lo mejor nos dedicamos mucho al trabajo y descuidamos los vínculos familiares. Entonces es esto de lo que tenemos que tomar conciencia en esta vida para poder fluir, para poder luego liberarnos de esta carga y hacer el trabajo que venimos a hacer como misión. Bueno, espero que les haya gustado y espero los comentarios, y si quedó alguna duda, entonces la resolvemos con mucho gusto.